La profesora tuvo que sentarse al terminar la lectura de la redacción, porque en ese instante entendió que había ignorado, durante meses, un pedido de auxilio escrito en silencio justo delante de ella. Hasta ese día, el alumno no pasaba de ser un detalle olvidado al fondo del aula, siempre callado, siempre invisible, siempre fuera del radar. Ella recordaba vagamente el rostro, la postura encorvada, la manera casi automática con la que copiaba todo del pizarrón, sin levantar nunca la mano. En su mente cansada, ya le había puesto una etiqueta simple en otro alumno desinteresado, de esos que solo ocupan un asiento. Pero el papel en sus manos contaba otra historia, una historia que no encajaba en absoluto con la imagen que ella había creado. Horas antes, aquel salón de clases seguía como siempre, ruidoso, lleno de voces disputando atención, preguntas cruzadas y risas fuera de lugar. Los mismos alumnos dominaban el espacio, interrumpían, respondían, eran elogiados. La profesora circulaba entre los pupitres con prisa, preocupada por cumplir el contenido, sin darse cuenta de que su atención siempre se dirigía a quienes sabían llamar la atención. Al fondo del ala, el niño permanecía en el mismo lugar de siempre, el último pupitre, pegado a la pared manchada. Parecía hecho a medida para quien no quería ser notado. Observaba todo en silencio, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada descuido. Su silencio no provenía de la falta de comprensión, sino de algo mucho más profundo. Había aprendido temprano que hablar de más podía salir caro. Él sabía las respuestas, casi siempre, pero mantenía la mirada baja y el cuerpo inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera delatarlo. No era miedo a equivocarse en la materia, sino miedo a lo que venía después. Miradas curiosas, risas conténedas, juicios rápidos. Entonces se protegía de la única manera que conocía, desapareciendo. La ropa sencilla que usaba estaba siempre limpia, pero claramente gastada por el tiempo. La mochila vieja cargaba cuadernos reutilizados, con páginas faltantes y tapas dobladas. Algunos compañeros se daban cuenta y cuchicheaban, otros fingían no ver. Él lo percibía todo. Siempre lo percibía. Había aprendido a leer miradas mucho antes de aprender a escribir redacciones. Durante el recreo, mientras el patio se llenaba de voces y carreras, él se aislaba cerca de la reja que separaba la escuela de la calle. Observaba cómo los grupos se formaban con facilidad, como si todos supieran exactamente dónde pertenecían. Él no pertenecía a ningún lugar. Y, con el tiempo, dejó de intentar forzar un espacio que nunca parecía ser suyo. Había un cansancio en sus ojos que no combinaba con sus 11 años. No era el cansancio común de un niño activo, sino el peso de noches mal dormidas y responsabilidades demasiado grandes para alguien tan pequeño. Cuando sonaba el timbre anunciando el fin de las clases, el alivio llegaba, no porque fuera a descansar, sino porque había logrado pasar un día más, sin ser expuesto, sin ser cuestionado, sin ser visto. La profesora no veía nada de eso. Veía solo números, notas, comportamiento en clase. Veía el ruido, el desorden, la dificultad para mantener el orden. Para ella, los alumnos demasiado callados eran sinónimo de desinterés, y el sistema no dejaba espacio para investigar silencios. Era más fácil seguir adelante. Por eso, cuando propuso la redacción con el tema ¿Quién soy yo fuera de la escuela?, no imaginó que estaba abriendo una puerta que jamás lograría cerrar. Para la mayoría, sería solo otra tarea. Para aquel niño invisible, era la primera oportunidad de decir todo lo que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Escribió sin adornos, sin intentar impresionar, sin pensar en la nota. Escribió sobre cuidar a su madre enferma, sobre trabajar de noche ayudando a un tío, sobre el miedo constante de que falte comida, sobre el cansancio que no se iba. Escribió sobre ir a la escuela intentando parecer normal, aun cargando un peso cuya existencia ningún compañero sospechaba. Entregó la redacción al final, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. No esperaba nada, ni elogios, ni ayuda, solo necesitaba sacar eso de adentro. Y ahora, en aquella noche silenciosa, la profesora sostenía ese papel como si fuera un espejo. Cada línea exponía no solo el dolor de un alumno, sino la falla de quien debería haberlo visto mucho antes. Por primera vez, no lograba esconderse detrás de justificaciones, plazos o cansancio. El silencio de aquel niño, que ella había ignorado tantas veces, finalmente había hecho ruido. Aquella noche se extendió más de lo que la profesora Elena imaginaba. La pila de redacciones aún estaba sobre la mesa, pero no logró avanzar. El texto de aquel alumno permanecía abierto frente a ella, como si exigiera ser releído, confirmado, comprendido mejor. Cada frase parecía cargar un peso que no combinaba con la caligrafía infantil. No había exageración, no había victimismo, solo hechos simples, directos, demasiado crueles para ser ignorados,
Releyó fragmentos específicos varias veces. Las palabras llego cansado. Mi mamá no puede levantarse sola. A veces duermo con hambre. Resonaban en su mente, de forma insistente. Helena percibió, con un nudo en el pecho, que aquel niño describía una rutina que muchos adultos no soportarían. Y lo hacía yendo a la escuela todos los días, sentándose en silencio, fingiendo normalidad. La incomodidad se convirtió en culpa. No una culpa superficial, sino de esas que se instalan despacio y no se van. Recordó cada vez que pasó junto al último pupitre, sin siquiera preguntar si todo estaba bien. Cada lista pasada automáticamente. Cada ejercicio devuelto con una nota fría, sin comentario, sin interés. Todo eso ahora parecía brutal. A la mañana siguiente, Helena llegó más temprano a la escuela. No había dormido bien. Pasó toda la madrugada ensayando mentalmente lo que haría, sin encontrar una respuesta clara. Solo sabía que no podía fingir que nada había pasado. Algo tenía que cambiar, aunque no supiera exactamente cómo. Cuando los alumnos comenzaron a entrar al aula, el ruido habitual tomó el ambiente. Risas, conversaciones paralelas, sillas arrastrándose, en todo parecía igual. Lucas entró último, como siempre. Caminó hasta el fondo del aula, dejó la mochila en el suelo y se sentó, con el mismo cuidado de todos los días. No imaginaba que, en ese momento, todas las miradas estaban a punto de volverse hacia él. Helena inició la clase de una forma distinta. No abrió el libro, no escribió en el pizarrón. Permaneció en silencio por algunos segundos, observando a los alumnos. Ese silencio causó un extrañamiento inmediato. Poco a poco, las conversaciones cesaron. Cuando el aula finalmente se aquietó, respiró hondo, dijo que había leído las redacciones, que algunas eran buenas, otras superficiales, como era de esperarse, pero que una de ellas le había hecho darse cuenta de algo importante. Su voz falló levemente cuando admitió que, como profesora, había fallado en ver a un alumno que necesitaba ser visto. Lucas sintió que todo su cuerpo se tensaba. El corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si eso era bueno o malo. Su primer impulso fue bajar aún más la cabeza, deseando desaparecer por completo. No quería atención, nunca la había querido. Entonces Helena caminó lentamente hacia el fondo del aula. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Se detuvo al lado del último pupitre. No mencionó detalles, no expuso el contenido de la redacción, solo dijo, mirándolo directamente, que sentía mucho no haber percibido antes lo que él enfrentaba. El silencio que siguió fue diferente a todos los otros silencios de aquel salón. No era incómodo ni vacío, era denso. Los compañeros observaban sin reír, sin cuchichear. Por primera vez, Lucas sintió que el silencio no lo protegía, lo revelaba. Helena explicó que la escuela existía para enseñar, pero también para cuidar, y que a partir de ese día, nadie allí sería ignorado por ser demasiado callado. No prometió soluciones inmediatas, prometió atención. Y para Lucas, eso sonaba casi increíble. Cuando la clase terminó, salió del aula como siempre, pero algo había cambiado. No por fuera, sino por dentro. Por primera vez, alguien había escuchado lo que él decía, aún sin que tuviera que hablar en voz alta. Y esa tensión, tan simple y tan tardía, comenzó a alterar silenciosamente el rumbo de su historia. En los días que siguieron, Lucas empezó a sentir algo extraño cada vez que atravesaba el portón de la escuela. Por primera vez, percibía miradas que no venían cargadas de burla o indiferencia, sino de curiosidad contenida. Algunos compañeros cuchicheaban menos, otros simplemente observaban, intentando entender quién era aquel niño que hasta entonces parecía no existir. Helena, por su parte, cambió pequeños hábitos que decían mucho. Empezó a circular más por el aula, a hacer preguntas abiertas, a esperar respuestas que no llegaban de inmediato. Cuando Lucas se equivocaba en un ejercicio, no anotaba solo la nota, escribía comentarios, le preguntaba si había entendido. Eso lo desconcertaba. No sabía cómo reaccionar ante la atención, porque nunca había sido entrenado para recibirla. En casa, nada había cambiado. La madre seguía enferma. Las noches seguían siendo cortas. El cansancio permanecía pegado al cuerpo. Pero ahora había una diferencia sutil. Lucas ya no sentía que cargaba todo solo. Saber que alguien sabía menos y se importaba, hacía que el peso fuera un poco más llevadero. Comenzó a escribir más, en hojas sueltas, en cuadernos viejos, como si poner los pensamientos en el papel fuera la única forma segura de existir. La escuela, lentamente, comenzó a reaccionar. La profesora llevó el caso a la coordinación, sin exponer detalles innecesarios. Por primera vez, el nombre de Lucas no apareció solo en listas de asistencia, sino en conversaciones reales,
sobre apoyo. Surgieron posibilidades de ayuda, acompañamiento, flexibilizaciones que jamás se habían considerado simplemente porque nadie había preguntado antes. Lucas no se volvió hablador de la noche a la mañana. Seguía callado, reservado, pero ahora su silencio era distinto. Ya no era un escondite completo. En algunas clases, se animaba a levantar la mirada. En raros momentos respondía con frases cortas, firmes, sorprendiendo a compañeros que nunca habían oído su voz. Cada pequeña intervención parecía un paso enorme. Elena observaba todo con atención redoblada. La culpa inicial se había transformado en responsabilidad. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí evitar repetir el mismo error. Comenzó a ver otros silencios en el aula, otros alumnos que también pasaban desapercibidos. Lucas no era una excepción. Solo había sido el primero que logró escribir lo suficientemente alto. Cierto día, al corregir un nuevo texto, Helena notó algo que la hizo sonreír por primera vez en semanas. La escritura de Lucas había cambiado. Seguía siendo simple, directa, pero ahora había algo nuevo allí, una esperanza contenida, como quien no quiere creer demasiado, pero ya no consigue evitarlo. Hablaba de sueños pequeños, posibles, casi tímidos, cosas que antes no se atrevía ni a imaginar. Cuando devolvió la actividad, no hizo ningún discurso. Solo dejó una nota breve en el borde de la hoja, elogiando la sensibilidad y diciendo que él tenía algo raro en la capacidad de transformar el dolor en palabra. Lucas leyó aquello varias veces, como si estuviera descifrando un idioma nuevo. Guardó el papel con cuidado, como quien guarda una prueba de que no se había equivocado al hablar, aunque fuera por escrito. Nada en esa historia se resolvió de manera mágica. La vida de Lucas seguía siendo difícil, llena de límites e incertidumbres, pero algo esencial había cambiado. Había dejado de ser invisible. Y cuando alguien deja de ser invisible, el mundo a su alrededor se ve obligado a ajustarse, aunque sea poco a poco. El niño que casi no hablaba comenzó a descubrir que su voz no necesitaba ser alta para ser escuchada. Con el paso de las semanas, el cambio en Lucas dejó de ser algo percibido solo por quienes observaban con atención. Se volvió evidente. No porque se hubiera transformado en otro niño, sino porque empezó a ocupar un espacio que siempre le había sido negado. Su presencia comenzó a ser reconocida, no por el ruido, sino por la consistencia. Seguía llegando temprano, sentándose en el mismo lugar, pero ahora había algo distinto en su postura, como si el peso en la espalda hubiera disminuido algunos centímetros. La escuela, presionada por la iniciativa de la profesora, comenzó a actuar de manera más concreta. Se activaron asistentes sociales, ocurrieron conversaciones discretas, se hicieron ajustes silenciosos, para que Lucas pudiera seguir estudiando, sin cargar culpa por situaciones que no estaban bajo su control. Nada se anunció públicamente, no hacía falta. El cuidado verdadero no necesita platea. En una tarde común, Elena pidió que Lucas se quedara después de la clase. La simple petición le revolvió el estómago. Ya estaba acostumbrado a ser olvidado, no a ser llamado. Se sentó frente al escritorio de la profesora, con las manos entrelazadas, esperando algo que no sabía nombrar. A Melena habló poco. Solo dijo que él tenía talento para escribir, y que ese talento merecía ser cultivado. Le ofreció libros, hojas, tiempo. Le ofreció algo aún más raro, confianza. Lucas salió de esa aula con los libros apretados contra el pecho, como si fueran frágiles. En casa, esa noche, escribió hasta que el cuerpo pidió descanso. No escribió sobre el dolor, no escribió sobre el miedo. Escribió sobre posibilidades. Por primera vez, el futuro no parecía una palabra demasiado lejana para ser usada. Los compañeros comenzaron a tratarlo con un respeto cauteloso. Algunos se acercaron, otros siguieron distantes, pero nadie volvió a reír. Nadie volvió a cuchichear. El niño invisible había ganado contorno, y eso cambiaba la dinámica de todo el aula. Otros alumnos callados comenzaron, tímidamente, a existir también. Para Elena, esa experiencia redefinió su forma de enseñar. Empezó a escuchar más de lo que hablaba, a observar más de lo que concluía. Se dio cuenta de cuántas historias pasaban desapercibidas cada año, cuántos pedidos de auxilio no llegaban en forma de grito. Lucas no había sido un caso aislado, solo había sido el primero que la obligó a ver. El último día de clases de ese año, Lucas entregó una hoja doblada a la profesora. No era una actividad, ni un ejercicio, era un texto corto, simple, agradeciendo que ella hubiera leído cuando nadie más leyó. Elena sostuvo el papel durante unos segundos antes de responder. Sabía que ese agradecimiento no era solo para ella, sino para el momento en que alguien finalmente escuchó. Cuando Lucas salió de la escuela ese día, caminando hacia la calle,
Nada a su alrededor parecía distinto. El barrio era el mismo. Las dificultades seguían allí, pero dentro de él había algo nuevo y silencioso creciendo. La certeza de que su historia importaba, de que su voz, aunque baja, tenía valor. A veces, todo lo que una vida necesita para cambiar de rumbo es alguien dispuesto a leer con atención.